Hola Hugo, buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Me escucha bien, profe? Sí, ahí te escucho bien, Hugo. ¿Cómo estás? Bien, señorita. Qué bueno. ¿Cómo estuvo la semana? Complicada. Sí, Sí, súper difícil, profe. De hecho, ni siquiera estaba pensando en no conectarme ¿ya? porque no alcancé a hacer la tesina. No, ¿Ya? Ahora sí que no te escucho. ¿Aló? Ah, es tu señal. Bajó un poquitito tu señal. Pero Hugo, no te preocupes. Trata de enviarla dentro de la semana cuando tengas tiempo, porque la idea es que puedas tratar de ejercitar para poder aplicar los contenidos. De hecho, lo que claro, vamos a ver hoy día también te sirve para poder realizar tu portafolio. O sea, en realidad todo sirve para el portafolio, pero sí. eh, cuando tengas tiempo, envíala nomás. No hay problema con eso. Ya, profe, disculpe. Y cómo se llama que no me pude arrancar hoy día de venir a trabajar, así que, pero conseguí un permiso aquí para conectarme de acá del trabajo. Ah, qué bueno. Así que Súper. como sea, por último, para poder escucharle y poner atención, tomar los apuntes de la clase de hoy. Perfecto. Súper bien, Hugo. Súper bien. Ya. Ya vamos a comenzar entonces, querido, para que optimicemos el tiempo. De Listo, acuerdo no. a lo que nosotros habíamos visto la clase anterior, estuve revisando el trabajo que me enviaste, Ujú. así que vamos a hacer una retroalimentación al respecto. Voy a comenzar entonces. Ya, comencemos entonces. Tenemos por acá entonces, esta es la clase número 6 de nuestro taller de confección de planificación de portafolio profesional. Entonces, los aprendizajes esperados de la clase del día de hoy son aplicar la norma APA en las referencias bibliográficas del portafolio profesional. Sabemos que el portafolio tiene que tener una bibliografía, por lo tanto, la clase de hoy va a estar enfocada a cómo poder utilizar la bibliografía precisamente que ustedes van a utilizar en la confección del portafolio. El objetivo de la clase es principalmente ejercitar normas APA. Recordemos que la tercera sesión estuvo Janet, la encargada de biblioteca, explicándonos cómo podíamos, cierto, precisamente realizar la aplicación de normas APA. Entonces, activación de conocimientos previos. Lo que nosotros vimos la clase pasada fueron principalmente la tesina simple y sus elementos de construcción. En relación a la tesina simple, Hugo, ¿qué fue lo que más te hizo ruido, por decirlo de una forma bien coloquial? Eh, ¿Qué fue lo que más te quedó en la retina respecto de la tesina simple? ¿Qué fue lo que aprendiste y que antes no sabías utilizar o que te haya quedado más claro como concepto? Como concepto, la importancia lo que acaba de nombrar usted, la importancia de la bibliografía
para ¿Ya? respaldar el contenido que uno va a poner en el informe. Si bien es cierto, el contenido del informe en sí es importante, en general la estructura de la tesina Ujú. no la tenía bien clara y eso me aclaró muchas dudas. Perfecto, muy Por bien. ejemplo, lo que usted mencionó del índice, que el índice se hace al final, yo creo que la mayoría de las personas lo primero que hace es poner el índice. El índice, claro. Bien. Bueno, por lo menos yo, no sé en realidad. No, sí es Y común que pase eso. claro, después viene la parte de la introducción, para contextualizar bien. Yo, por ejemplo, en la parte de la introducción, siempre como que me quedo en blanco, no sé cómo afrontar o comenzar esa parte. La parte del contenido duro de la tesina la tengo clara porque es la información que yo voy a aportar, Claro, pero cómo contextualizar es lo que cuesta un poco. perfecto. Eso me quedó. Bien, súper bien. Claro, porque cuando nosotros presentamos, primero que todo el índice es de lo que nosotros vamos a hablar, pero una vez que ya hemos hablado en relación al orden que estamos organizando dentro de un informe, ya sea una tesina, ya sea una tesis de grado, sea un portafolio profesional, etcétera. Es decir, de lo que está, ¿cierto?, compuesto el texto que yo estoy creando, es como la columna vertebral, la planificación de lo que yo voy a estar realizando. Em, También tenemos, como decías tú, Hugo, también tenemos lo que es la introducción y sabemos que la introducción también es súper importante porque la introducción te prepara para poder hablar dentro del contenido. Y sabemos que la introducción principalmente tenía que tener em, tres elementos fundamentales. Primero que todo, la contextualización de lo que yo voy a hablar, lo que yo les digo a los chiquillos principalmente cuando estamos trabajando este tema, es cuando yo hago un spoiler de lo que voy a hablar, es decir, un adelanto de el tema. Trabajar en el texto, ¿cierto? También dentro de la introducción es súper importante porque nosotros también vamos a plantear el objetivo general. Y esto es súper complejo porque en varios casos, cuando planteamos objetivos generales, no tenemos la conciencia organizacional, por decirlo así, de qué es lo que nosotros queremos lograr con este trabajo. Por lo tanto, el objetivo general hace una delimitación del tema. Es decir, qué es lo que yo voy a hablar dentro del texto. También tenemos dentro de la introducción el planteamiento de los objetivos específicos. Y sabemos que los objetivos específicos son aquellas particularidades o subtemas de los que yo voy a tratar dentro de mi investigación. Sí, sí, profe, eso también me quedó de la semana pasada, que existen los objetivos, eh, lo que dijo recién, Generales los y objetivos los objetivos generales específicos. y Ujú. los objetivos puntuales, así, que son los componentes de un objetivo general. Perfecto, muy bien. También habíamos dicho que cuando nosotros planteamos estos objetivos, tenemos que utilizar verbos que sean neutros, ¿cierto? Por decirlo de una forma más coloquial, ¿cierto? Es decir, un verbo que no tenga una conjugación verbal, es decir, que no esté ni en pasado, ni en presente, ni en futuro, ¿cierto? De esta forma sabemos que los verbos que yo puedo trabajar son, por ejemplo, Profe, ¿me puede dar mira, un ejemplo de un verbo de lo que acabas de decir, que es un verbo que no tenga ni presente ni pasado? eso es lo que iba a decir ahora. Por Perdón. ejemplo, demostrar, como por ejemplo identificar, como por ejemplo, ejemplificar,
como por ejemplo relacionar, como por ejemplo explicar, etcétera. Hay un señor que se llamaba, hay un hay un esquema que se llama taxonomía de Bloom. Taxonomía de Bloom, donde se te entrega una categorización de los objetivos que tú quieres trabajar dentro de un texto. Si nosotros, por ejemplo, colocamos, voy a enviar al tiro el enlace, si yo coloco como ejemplo, acá está, aquí está, voy a enviarte el enlace para que lo puedas guardar porque esto te va a servir mucho cuando tengas que realizar la categorización de los objetivos generales y de los objetivos específicos. La taxonomía de Bloom sirve para poder clasificar, ¿cierto?, los objetivos que yo voy a trabajar dentro de, por ejemplo, una organización de una tesis, para la organización de un trabajo, etcétera. Y la taxonomía de Bloom, voy a compartir por acá pantalla para poder mostrarlo, es súper importante para poder, ahí está, no sé si se ve, es súper importante para poder clasificar el tipo de objetivo que yo quiero presentar, porque claro, puede que sea un objetivo que sea muy general, o puede que sea un objetivo que sea muy ambiguo, o puede que sea un objetivo que no está como bien clasificado de acuerdo al propósito que yo tengo de mi trabajo previamente planificado. Tengo por acá, ¿cierto? Por ejemplo, recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear, ¿cierto? Son objetivos que yo puedo utilizar dentro de la categorización del objetivo general y de los objetivos específicos. Por ejemplo, comprender cuál es la, qué sé yo, la composición del hormigón. Aplicar las etapas de un proyecto de construcción, analizar para qué sirven las construcciones antisísmicas, evaluar la eficacia de un radiel, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, lo que yo puedo es realizar una clasificación que sea más específica cuando tengo que delimitar el objetivo general y los objetivos específicos. Y como dije anteriormente, los verbos siempre tienen que estar en un tiempo verbal que sea neutro, es decir, que no tenga ninguna conjugación verbal, que no esté ni en pasado, ni en presente, ni en futuro. Ahora, lo importante también cuando estoy generando lo que es la introducción, ¿cierto? También es realizar una delimitación previa, ¿cierto? De lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque de esta forma puedo generar la planificación del objetivo general y de los objetivos específicos. Después de que yo tengo creada, ¿cierto? Lo que es la introducción. ¿A dónde quedó este documento? Se me perdió. Después de que tengo creado, ¿cierto?, la introducción con los objetivos generales y los objetivos específicos, recordemos que yo voy a pasar al desarrollo. Y sabemos que cuando estamos dentro del desarrollo, es acá donde yo voy a plantear los subtemas o toda aquella información que tenga que ver con el esqueleto de este trabajo. Subtemas específicos que tienen que ver con el tema principal que yo planteo dentro del objetivo. Dentro del desarrollo también, en algunos casos, voy a incluir también el glosario. Y sabemos que el glosario, ¿cierto?, tiene que ver con el conjunto de palabras que se relacionan con el tema, ¿sí?
Si yo voy a hablar, por ejemplo, quizás de alguna ley, si voy a hablar, por ejemplo, de algún material en específico, si voy a hablar acerca de alguna herramienta que se utiliza en este aspecto, etcétera, todo eso para poder, obviamente, entenderlo como receptor, ¿cierto? Es necesario que yo presente el objetivo, perdón, presente el vocabulario que tiene que ver con mi tema, ¿ya? Hola Estrella, bienvenida. Después de que yo presento, ¿cierto? El glosario, los subtemas, toda esta información que tiene que ver, ¿cierto? Con los aspectos más puntuales en profundidad de mi tema, yo puedo ya eventualmente pasar a una conclusión. Y dentro de la conclusión, lo que voy a hacer es principalmente realizar una reflexión general del tema en relación al contexto. Una reflexión general del tema tratado en el informe. También dentro de la conclusión, por ejemplo, voy a evaluar si se cumplieron o no los objetivos. De los objetivos planteados obviamente en la introducción. Es decir, si cumplí el objetivo general y si cumplí o no el objetivo específico, porque claro, puede pasar que yo me planteo, ¿cierto?, estos objetivos, pero que cuando fui desarrollando el informe, puede que a lo mejor me di cuenta que no los cumplí, porque tal vez me aparecieron más dudas de las que tenía en un inicio, puede que a lo mejor me di cuenta de que tal vez eh, el objetivo que me planteé capaz puede ser que haya sido un poco ambiguo. Me di cuenta de que a través del tema que yo traté era innecesario realizar la investigación desde el punto de vista que yo lo planteé, etcétera. Y por lo tanto es súper válido que cuando yo realizo esta reflexión respecto del cumplimiento de los objetivos, que se cumpla o no, es súper válido que quizás no se cumpla. Acá lo importante es que yo me dé cuenta y que yo reflexione respecto de cómo estoy abarcando los contenidos de mi investigación. También en algunos informes, de acuerdo a la escuela en la que ustedes se encuentran, la conclusión también puede tener una proyección profesional. Una proyección profesional del tema. Por lo tanto, es acá donde yo voy a nuevamente, y aquí tomo ciertos los conceptos que vimos durante nuestras primeras sesiones, voy a tomar en cuenta, ¿cierto? Si es que este tema es o no adecuado para mi perfil profesional, si tiene o no tiene relación de acuerdo al profesional que yo estoy optando ser. ¿Cierto? Porque recordemos que el proyecto de portafolio es la última investigación que tú tienes como profesional. Por lo tanto, acá tú te puedes dar cuenta si realmente esta investigación fue pertinente, si esta investigación te sirve o no te sirve, por ejemplo, para poder concretarla en un futuro cercano, cuando tú tengas que realmente trabajar como profesional en tu área. Y esto generalmente ocurre cuando yo, por ejemplo, realizo este tipo de investigación. Esto generalmente cuando realizo un tipo de investigación para mi portafolio profesional, para mi tesis de grado, para mi proyecto de título, en algún minuto de mi vida profesional, yo esta investigación la voy a realizar, la voy a llevar a cabo y me voy a dar cuenta si me sirve o no efectivamente cuando ya estoy inserto o inserta, ¿cierto?, en el mundo laboral. Por ejemplo, yo cuando hice mi tesis, aparte que me salió una tesis como de 300 hojas, y la hice como en 5 meses, mi tesis intentaba probar, ¿cierto?, cómo se llevaba a cabo la literatura en los estudiantes de tercero medio, desde 3 textos súper
a ver, ¿cómo poder decirlo? Desde el punto de vista de tres textos súper famosos. Entonces, lo que yo buscaba era que los estudiantes, por ejemplo, comprendieran eh, el tema del viaje, ¿cierto? El viaje que se da como en la literatura. Estoy hablando de una cuestión como súper súper general, porque en realidad, de acuerdo al área de ustedes, ¿cierto? Es como mezclar peras con manzanas. Pero para que entiendan, por ejemplo, yo traté de identificar el tema del viaje en el Éxodo de la Biblia, ¿cierto? Con Moisés, la Biblia obviamente como texto literario, no como un texto sagrado, el viaje de Moisés, el viaje del Quijote de la Mancha y el viaje de Frodo en El Señor de los Anillos. Entonces yo traté de que los estudiantes en tercero medio trataran el tema del viaje en estos tres textos y vieran qué cosas tenían de igual y qué cosas tenían de diferente en estos tres tipos de texto, porque ese tema se ve en la media, se ve el tema del viaje, se ve como literatura. Y resulta que me salió un texto de como 300 páginas y después cuando yo me di cuenta, cuando ya comencé a trabajar como profesora, me di cuenta que mi investigación había sido súper importante, porque claro, el contenido se tiene que sí o sí, el Ministerio de Educación, nosotros los profesores nos dice, sí, tú tienes que pasar el tema del viaje en tercero medio. Y yo me di cuenta que finalmente mi tesis no había sido algo tan alejado a lo que yo tenía que hacer en mi práctica profesional, en mi práctica diaria como docente. ¿Por qué? Porque finalmente a través de esa investigación pude lograr que los estudiantes comprendieran ciertos aspectos que se repetían, no sé, por ejemplo, de que los tres, por ejemplo, utilizaban un apoyo como por ejemplo un bastón, como por ejemplo una espada, como por ejemplo un amuleto y cosas así. Por lo tanto, cuando yo realizo mi portafolio profesional, cuando realizo mi tesis, cuando realizo mi investigación, que me va a poder permitir llegar al mundo laboral, ¿cierto? Al campo profesional, en algún minuto de mi vida profesional, esta investigación que yo hago la voy a tener que considerar. Por lo tanto, sería súper bueno de que cuando ustedes, si es que ya tienen el tema, yo sé que Hugo tiene el tema ya, pero está como súper amplio, ¿cierto? Diana, no sé si a ti ya te habrán dado tu tema de portafolio, pero lo importante es que cuando ustedes tengan el tema, Hugo, dime, no sé qué No, me profe, olvidé. sí. Solo era que sí tengo el tema y como usted decía, bien amplio, tengo que empezar a acotarlo. Eso, acotarlo. Y para eso te sirve el objetivo, porque el objetivo te permite ir achicando, porque claro, si tú, por ejemplo, tomas el tema como lo tienes ahora, te va a salir un portafolio como de 1500 páginas. Entonces, claro, el objetivo general y el objetivo específico es súper importante porque te sirve para poder achicar la información. Diana, cuéntame, ¿cuál es el tema que tú tienes de portafolio? La estrella parece que también tenía el tema ya, ¿o no? Hola, profe. Oh, hola Diana, ¿cómo Buenos estás? días. Bien, ¿usted? Bien, querida. Qué bueno. Cuéntame. Profe, bueno, nosotros este semestre, bueno, somos de la carrera de Ingeniería en Administración. ¿Ya? Nosotros nos pusieron un tema que eligiéramos una empresa eh, ¿Ya? con la finalidad de ingresar un proyecto de inversión que le Perfecto. pueda, que le pueda generar, en este caso a los profesores, que serían los inversionistas, generar una rentabilidad a este proyecto para que ellos puedan invertir. Ya. La cosa es que, bueno, elegimos la empresa Lipigas de la industria de ¿Ya? energía y Interesante. ya tenemos más o menos pensado el proyecto que queremos hacer, pero igual tenemos dudas. ¿En qué sentido? Porque igual esta industria es, no sé si difícil o a lo mejor es como entrar a una industria de energía donde desconocemos muchas cosas, como el tema de los productos, porque ellos trabajan con el gas licuado, trabajan con la energía eléctrica. Entonces,
como crear un nuevo producto ya es difícil Claro, por su industria. Entonces, ahora estamos viendo el tema de hacer o crear la energía eléctrica en zonas rurales y, ya, y nos estamos metiendo como en el lado de la biomasa. Entonces, perfecto, qué buen tema. no sé si estaremos sacándonos del tema de lo que los profesores quieren o realmente está bien nuestro trabajo, no sé. Pero finalmente el tema del proyecto es que tú crees un nuevo producto para la empresa X que No, sea obviamente rentable, ¿es eso? no necesariamente un producto, sino que ellos puedan ver que a través de un proyecto, ya sea de reducción de costos o, por ejemplo, crear un nuevo proyecto que crea rentabilidad, o sea, que ellos al ver el flujo de caja Ujú, vean que el flujo es positivo. Es decir, que a largo plazo les va a generar a ellos una inversión, ingresos, un ingreso, una ganancia, sí. claro, perfecto. ¿Y tienes por ahí el nombre del proyecto? El nombre, ¿cómo así? O sea, el nombre del tema, así por decirlo, porque claro, a ti te entregan así como un nombre específico. Por ejemplo, Hugo la clase pasada nos entregó el nombre de su proyecto. ¿Quién era que también estaba la clase pasada que nos entregó, que estaba haciendo un proyecto acerca de una, como de una construcción que tiene que ver con viviendas espejo? Era Jeremy, no, era Jeremy o no? Sí, era Jeremy, la clase pasada que nos dio el nombre de su tema. ¿Lo tienes por ahí? O sea, todavía no lo tenemos creado porque nosotros estamos avanzando por talleres. Entonces, el primer taller ha sido como estrategia de negocios y ahora entramos como a la estrategia de costos. Ya, pero eso es como complementario a la estructura, porque en este caso lo que a ti te falta es como lo macro, necesitas comenzar a diseñar el esqueleto de este ¿Ya? portafolio, ¿me Claro, entiendes? o sea, como Porque, por decir, ejemplo, por ejemplo, eh, ampliar la energía eléctrica del Lipigas a través de la biomasa, como algo así. claro, justamente, te das cuenta y ¡puf! Al tiro lo enfocaste, porque algo que es el proyecto de título o el portafolio profesional o la tesis profesional, imagínenlo así como una nebulosa, que los profesores llegan y te lo plantean, es así como una nube que uno no sabe si trae agua, si después se va a poner blanquita, se va a disipar, etcétera. No. Entonces, lo que yo como investigador es lo que tengo que darle un sentido concreto. Entonces, cuando yo le entrego un título, a partir de ese título yo puedo comenzar, ¿cierto?, a jerarquizar las funciones de este proyecto. Y por lo tanto, cuando jerarquizo, puedo comenzar, ¿cierto?, a plantear las partes que va a tener el objetivo general, los objetivos específicos, la bibliografía que voy a ocupar. Ahí empiezo al tiro a darle como forma. Imagínense que son como creadores, ¿cierto? Claro, En sí son creadores, porque eso es lo que ustedes van a hacer, van a generar, ¿cierto? Un proyecto que antes no había sido explotado, que no había sido investigado, por lo tanto ustedes tienen que comenzar a trabajar. Ahí, por ejemplo, dentro de lo que es el glosario, sería súper importante si es que te piden dentro de la estructura, colocar conceptos, por ejemplo, como biomasa. No todo el mundo tiene claro el concepto de qué es la biomasa. No, no todo el mundo tiene el concepto de que la biomasa, por ejemplo, tiene relación con energías sustentables. No toda la gente, por ejemplo, sabe qué es la energía sustentable o la energía renovable, etcétera. Es decir, es un proyecto que en realidad yo lo encuentro súper innovador porque tiene que ver, ¿cierto?, con los tiempos actuales que estamos viviendo y qué impacto pueden tener en el futuro. Ahí tú le puedes sacar mucho provecho, Diana. claro. Crear así como por ejemplo quizás hace 10 años atrás estaba así como en la nebulosa los autos eléctricos, por ejemplo, y hoy día son un proyecto que es concreto. ¿Te das cuenta? Entonces creo que es súper, súper, súper interesante el proyecto que te tocó, porque puede tener una proyección súper positiva de aquí a unos años más.
súper positivo. Pero lo importante es que tú puedas, ¿cierto?, poder delimitar este tema para que desde ya lo vayas trabajando. ¿Cuándo lo tienes que entregar? Como son por talleres, este segundo taller tenemos que entregarlo el día 24 de ahora de octubre y la presentación de portafolio el día 20 de diciembre. ¡Wow! Queda poquito, queda muy Ujú. poquito. Y dentro de este taller, ¿te pidieron algo en específico? Claro, el Así tema como de las, Diana, por ¿mm? ejemplo, Adelante. el primer taller, como no se evaluaron, nos corrigieron harto el tema de las normas APA. El Ya. página, o sea, creo que ahí fue nuestra debilidad como grupo. Eh, sí, en eso totalmente. Ah, perfecto. Entonces la clase de día te va a venir como anillo al dedo. Muy bien. Ujú. Claro, entonces si es eso, claro, hay varios aspectos que hay que trabajar. Hay que trabajar, hay que trabajar y hay que trabajar. Así que, Diana, cordialmente invitada a que nos faltes a las clases entonces de portafolio el día sábado porque te van a servir muchísimo de acuerdo a lo que tú tienes que realizar. Así que súper bien. Ya, chiquillos, sigamos entonces. Esto es lo que nosotros vimos en la clase pasada, la tesina simple. Yo, por ejemplo, acá también recibí em, el informe de Alejandro, que no está por acá hoy día el Alejandro, pero por ejemplo, Diana, dígame. Profe, disculpe una pregunta. ¿Dónde se pueden ver las clases grabadas? Vamos a hacer un canal de YouTube donde van a publicar las clases grabadas. Apenas yo tenga el canal, les voy a mandar el link, ya para que ustedes tengan conocimiento de todas las clases y ahí obviamente vayan tomando apuntes. Pero apenas esté creado, que yo espero que sea esta semana, ahí les envío el link para que suscriban al canal. Vamos a estar ahí de YouTube, de youtuber. Miren, acá por ejemplo, de acuerdo a esto que nosotros acabamos de ver, eh, tengo acá el trabajo de Alejandro que me envió. Si se fijan, esto es lo que apuntábamos inicialmente, que el índice, ¿cierto?, fuera lo último que nosotros hacemos, nunca lo hagan antes, porque el índice, obviamente, yo tengo que configurar las páginas para que me pueda, ¿cierto?, arrojar este orden organizado de mi índice en mi portafolio. Por lo tanto, acá tenemos, por ejemplo, la introducción y fíjense, acá dice, el presente informe tiene como finalidad presentar la defensa de título, para lo cual en primera instancia se debió escoger una empresa para realizar el estudio. Eso está bien. El presente informe tiene como objetivo dar a conocer el estado de situación de la viñeda de la empresa Viñedos Emiliana, desarrollando un análisis en su macro y microentorno, su análisis financiero y las matrices que son excepcional para guiar la empresa y analizar la estrategia óptima para esta. Acá, cierto, como lo que acabamos de decir, tengo que delimitar cuál es el objetivo general y cuáles son los objetivos específicos. Acá el objetivo general sería conocer, ¿cierto? El objetivo general de este informe el objetivo general de este informe es, dos puntos, conocer el estado de situación de la empresa Viñedos Emiliana. Punto. Los objetivos específicos son analizar su macro y microentorno, su análisis financiero y las matrices de la empresa. Otro objetivo específico, aquí yo hubiese colocado demostrar cómo guiar a la empresa y analizar la estrategia óptima para esta. ¿Se dan cuenta?
Acá también puedo colocar el contexto. Aquí faltó contextualizar, ¿cierto? ¿En qué consiste Viñedos Emiliana? ¿En qué región está? ¿Cuál es el clima? ¿Cuál es la situación geográfica? Etcétera. ¿Para qué? Para que el orador, ¿cierto? En este caso, y el investigador, quien va a estar realizando la corrección, pueda, ¿cierto?, enfocarse y hacerse un panorama de cómo es el entorno en el que se va a trabajar de acuerdo a este tema. Y acá pasaríamos, ¿cierto?, eh, al desarrollo, donde voy a plantear los temas. Aquí, por ejemplo, lo que hace Alejandro es realizar la descripción del negocio, lo cual esto debiese haber estado más sintetizado de acuerdo al contexto que debiese haber presentado acá en la introducción. Identificación de la industria, esto también sería parte de la introducción, ¿cierto? Características, cómo es en el mercado, etcétera. Y luego recién cuando comienza, por ejemplo, con los subtemas, eso ya tendría que ir directamente en lo que es la conclusión. Este texto creo que no tenía, si mal no recuerdo, no tenía glosario. Claro, no tenía glosario. Y acá, por ejemplo, tiene las conclusiones en la página 26. Oportunidades, acá tienen los FODAS. Recordemos que quizás en sus proyectos también les van a pedir que identifiquen los FODAS de la empresa o del proyecto que ustedes van a realizar. Eso va generalmente en el desarrollo, el FODA. Aquí están las conclusiones. Pero aquí, claro. Se genera una evaluación de la compañía en su entorno económico y productivo, generando la propuesta de proyecto de inversión en sus múltiples áreas productivas. Ahí tenemos una redundancia de conceptos, producto y productivo, y operacionales, en las cuales destaca un producto, nuevamente la misma palabra, de incorporación en el mercado, como también la implementación de medidas de cuidado y protección al medio ambiente y su entorno. El primer punto de implementación, aquí categorizó, ¿cierto?, con conectores. Primer punto, segundo punto, tercer punto, pero finalmente tampoco entrega una categorización de si acaso cumplió o no los objetivos generales y los objetivos específicos que podría haber planteado en la introducción. Tampoco hay una proyección profesional, ¿se dan cuenta? Tampoco hay una proyección profesional respecto del tema, cuál sería, por ejemplo, el impacto que puede tener este proyecto en un futuro. Por ejemplo, en el caso tuyo, Diana, aquí te va a dar como para 80.000 hojas la conclusión, porque ahí tú puedes, ¿cierto?, entregar cuáles son las proyecciones que puede tener tu proyecto, tu informe en relación a un futuro profesional. Pero por eso es súper importante, chiquillos, que desde ya ustedes comiencen a delimitar el tema. Es complejo cuando te entregan el título, ¿cierto? O el tema, eh, poder abarcar desde qué punto de vista tú lo vas a enfocar. Pero desde ya ustedes, ya teniendo el tema, ya lo pueden ir enfocando, le pueden ir dando forma, ¿ya? Chiquillos, creo que esto requiere una segunda retroalimentación. Les voy a pedir, ¿cierto?, que por favor lo hagan de acuerdo al esquema que yo les mandé a sus correos, que lo hagan, porque les puede servir para poder generar el esqueleto de sus portafolios de título. Desde un tiempo, no sé, una tarde, una hora, unos 30 minutos como para poder diseñar, ¿cierto?, el esqueleto que puede tener tu portafolio de título, y a partir de ello tú lo puedes ir enfocando. Como les dije, ustedes me lo envían, yo se los reviso, chiquillos, esto está bien, esto está mal, etcétera. Eh, pero tal como lo han hecho Hugo, como lo ha hecho Alejandro, como lo ha hecho Jeremy, lo pueden hacer. Ya yo no tengo ningún problema en que me envíen las informaciones para poder revisárselos.
Chiquillos, hoy día lo que vamos a ver principalmente como contenido es la ejercitación de las normas APA. Y nosotros, creo que fue la tercera clase, tuvimos la colaboración de Janet Espinosa, encargada de biblioteca en nuestra sede de UC Alameda, para poder generar, ¿cierto?, una explicación respecto de cómo son las normas de estilo APA. En esa clase, Janet nos dijo que finalmente las normas de estilo, en general, son aquellas normativas que tienen como objetivo regular la forma de escribir o de identificar documentos. Recordemos que dentro de mi portafolio profesional yo puedo utilizar diversos documentos, no necesariamente tienen que ser libros. Puedo ocupar, por ejemplo, videos, puedo ocupar, por ejemplo, imágenes, puedo ocupar música, etcétera. Por lo tanto, la idea es que dentro de ese material que yo voy a ocupar como referencia bibliográfica, yo sepa cómo poder estratificarla correctamente. En esta sesión, también Janet nos dijo que, Janet nos dijo que en Doc se utilizaba la norma APA. No sé si estoy en lo correcto de acuerdo a las escuelas de ustedes. ¿Qué les han dicho sus profesores? ¿Utilizan norma APA o MLA? ¿Eso está correcto o no? Ayúdenme a corregir. Pero yo me imagino que si Janet dijo que era APA, deben todas las escuelas utilizar la norma APA. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, la norma, ¿cierto? La norma de estilo sirve principalmente para poder describir e identificar el documento que yo voy a utilizar dentro de mi bibliografía y por lo tanto la voy a insertar para poder redactar mi texto académico. Estas normativas en general sirven como pauta para presentar aspectos de un trabajo académico, tales como por ejemplo márgenes, sangría, espaciado, tipo de letra, etc. Y también para poder realizar las citas referencias bibliográficas. Sabemos que dentro de las referencias bibliográficas, la que es mayormente utilizada es la del libro impreso, ¿cierto? Ya sea un libro impreso como texto en sí, o como por ejemplo dentro de un libro que yo voy a utilizar dentro de una biblioteca virtual, ¿sí? Que puedo encontrar, por ejemplo, a través del Google Académico o a través, por ejemplo, de la biblioteca de Doc. Cuando yo utilizo la norma APA, y me voy a centrar de aquí en adelante en la norma APA, la MLA no la voy a tomar mucho en cuenta porque ustedes como acá trabajan con la norma APA, esta es la que me interesa poder potenciar. Primero que todo coloco el apellido del autor y el nombre lo voy a abreviar, ¿sí? El nombre del autor lo voy a colocar primero por el apellido y luego, ¿cierto? El nombre abreviado. Voy a colocar el año de publicación del texto, voy a colocar un punto y voy a colocar en cursivas el nombre del texto que yo voy a estar citando. Ahí voy a borrar, esto quedó súper feo. Espérenme un poquito para que puedan verlo correctamente. Entonces coloco el apellido, coloco el nombre, coloco el año de publicación del texto y luego coloco un punto, ¿cierto? Luego coloco el nombre del texto y el nombre del texto tiene que ir en letras cursivas. Coloco luego el lugar de publicación en relación a la ciudad y el país. Súper simple, ¿cierto? Esto obviamente va en la bibliografía final, ¿ya? Y por lo tanto en relación a ello es como yo voy a generar la referencia bibliográfica. Cuando voy a realizar, por ejemplo, como cita un video, en la norma APA lo voy a hacer de la siguiente forma. Coloco el autor, que en este caso sería DocuC, coloco la fecha de publicación del video, entre paréntesis, y coloco el nombre del video,
inclusión laboral en DocuC, cómo vinculamos de forma correcta con personas con discapacidad. Lo coloco en cursivas, coloco la categoría del elemento entre paréntesis o entre corchetes, ¿cierto? Que es un video, y coloco la dirección desde donde yo saco la información, ¿cierto? Es decir, pongo el link completo mediante el cual yo puedo, ¿cierto?, identificar de dónde saqué la información. Y siempre es súper importante considerar que el título siempre, siempre, siempre va a ir en cursiva. Hola Alejandro, bienvenido. Entonces, a partir de ello, ustedes nunca, nunca, nunca realicen solamente la entrega del link del cual tú sacaste el video, sino que tienes que tener netamente toda la información estratificada, el autor, nombre del autor, la fecha en la que se publica, el nombre del video, qué es, si es un video, si es solamente un audio, etcétera, y luego colocas el link de donde sacaste la información. Y siempre tiene que llevar la palabra recuperado. No lleguen y coloquen, ¿cierto?, el link de donde yo puedo encontrar la información. Coloquen recuperado de, y de esa forma colocan el link. Si tengo que, por ejemplo, utilizar como fuente música, ¿cierto? La norma APA correcta es principalmente, coloco el autor, ¿cierto? Como habíamos dicho anteriormente, coloco primero el apellido y después el nombre, coloco la fecha de la publicación, coloco el nombre en cursivas, ¿cierto? Y nuevamente coloco la palabra recuperado, ¿cierto? Y luego coloco el link de donde saqué, ¿cierto?, el link de música. También, por ejemplo, si voy a utilizar un artículo de revista electrónica, no sé, se me viene a la cabeza como por ejemplo Cielo, una de las mejores páginas de revistas electrónicas y documentos científicos, Cielo. Cuando yo voy a citar, por ejemplo, en la norma APA, insisto, me estoy centrando en APA porque Doc trabaja con APA, voy a colocar, ¿cierto?, el apellido, el nombre del autor, el año de la publicación de la última edición, porque ojo, se pueden encontrar con múltiples ediciones, siempre ustedes tienen que colocar la más actual. Colocan, ¿cierto?, el nombre del texto, la formación de lectores para el uso ético de la información y coloco desde dónde categoricé esa información. Información, cultura y sociedad, y nuevamente coloco la palabra recuperado. Y ahí recién coloco el link completo desde donde yo saqué la información. Ahora, si por ejemplo voy a citar múltiples autores de un artículo de revista electrónica, sé que como tengo que comenzar por el apellido, tengo que obviamente ordenarlos de forma alfabética, ¿ya? Eso siempre tiene que ser de esa forma, ordenados de forma alfabética. Y generalmente en la clasificación hoy se me olvidó lo que iba a decir, en la clasificación, de la bibliografía, ¿cierto? Yo tengo que ordenar las fuentes en forma alfabética, sea un video, sea una música, sea una imagen, etcétera. Siempre la referencia bibliográfica o la bibliografía, la que va al final, tengo que ordenarla de forma alfabética. Si voy a citar, por ejemplo, una imagen, puede que en algunos portafolios a ustedes le digan que al final tienen que colocar las imágenes, o puede que dentro del texto tengan que colocar imágenes. Recuerden que siempre tienen que colocar al pie de la imagen, ¿cierto?, la referencia de la norma. En APA lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Colocamos el apellido
y colocamos el nombre abreviado, colocamos el año de la publicación y colocamos el nombre de la fotografía en cursivas. Acá aparece The First Embrace y colocamos la categoría, ¿cierto? Entre paréntesis, que es netamente una fotografía. Y también colocamos nuevamente la palabra recuperado, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que todos estos textos ocupan dentro de la referencia de la norma APA la palabra recuperado? ¿Por qué hay que poner esa palabra antes de colocar, ¿cierto?, el link? ¿Por qué creen que ocurre esto? ¿A quién se le ocurre? ¿Ya? Porque cuando yo no, bien, ¿desde dónde se obtiene? Bien, Alejandro, porque también quiere decir que finalmente no es algo que yo lo hice. Eso, de dónde se extrajo la información, es decir, estoy diciendo, a ver, aquí yo no he plagiado nada, esto no lo hice yo, esto tiene un autor. Entonces, por eso acá estoy colocando recuperado. Esa palabra, ¿cierto? Está diciendo que el trabajo, que la información, que la foto, etcétera, no es tuyo, sino que tú lo obtuviste desde esa fuente. Y además que esta es la importancia también de la referencia bibliográfica, porque en cierto modo está diciendo de que toda esa información con la que tú construiste tu portafolio no es un plagio, no es que tú necesariamente hiciste un cortar y un pegar de la información, sino que tú, entre comillas, lo estás tomando como prestado, ¿cierto? Para poder darle un sentido a la información que tú vas a presentar en tu investigación. La clase que tuvimos con Janet Espinosa, vimos también las normas APA en el Word. Y ella nos explicó una forma súper didáctica de cómo poder realizar la norma APA a través del uso de mi Word. Les voy a compartir por acá justo la parte donde ella explica cómo se puede utilizar la norma para que ustedes lo puedan ver, para que lo puedan escuchar. Si quieren pueden tener ahí abierto el Word para que puedan ir practicando de acuerdo a las indicaciones que va entregando Janet, de acuerdo a lo que vamos a ver. Voy a silenciar el micrófono para que puedan escuchar mejor. Denme un segundito que no quiere cargar. Ay, creo que sí. No. Esto de la tecnología el día sábado se pone un poco lento todo. Uy, algo le pasó a esto, se quedó muy pegado. Abran mientras tanto su Word para que puedan ir practicando.
Ahora debiese cargar. Algo le pasa a esto. A ver, problemas técnicos. Un segundo, chiquillos, voy a dejar de compartir. Ahí está. Ya, buenos días. Ahí sí, ahí sí. Lo hace Ahí automáticamente. está. No es necesario que ustedes estén, utiliza el autor, inicial, fecha, o no, y así sucesivamente. Ya, ahora sí. Hoy se puso muy lento el internet. Ahora sí, ahí se ve. Avísenme si se ve, por favor, chiquillos. Ya, súper. Ahora sí voy a silenciar el micrófono. Entonces lo hacemos en Word automáticamente, en la parte que dice referencia. Miren, les voy a mostrar, voy a salirme de la presentación, voy a mostrar un Word automáticamente. No es necesario que ustedes estén escribiendo en Word el autor, que pongo paréntesis aquí, y acá tengo que poner una coma, y acá la inicial, y en este formato no, y así sucesivamente. Entonces lo hacemos en Word automáticamente, en la parte que dice referencia. Miren, les voy a mostrar, voy a salirme de la presentación, voy a mostrar un Word, ¿lo pueden ver? Sí, se ve perfecto. Se ve un poquitito pequeño, eso sí. Un poquito pequeño, voy a tratar de agrandarlo. Eso. Esto no es parte de la presentación, pero creo que a los Ahí sí. estudiantes le va a servir bastante. Entonces van aquí a referencias y dice insertar cita. Entonces ustedes presionan ahí y acá yo ya agregué para ejemplo 4 autores, pero les voy a mostrar cómo se inserta una cita. Lo mismo insertar bibliografía, ya nosotros vamos a insertar ahora una cita. Aquí ponen el formato, libro, sección de libro, artículo de revista, artículo de periódico, informe, y aquí hay mucho más, sitio web. Eligen, nosotros vamos a elegir un libro, vamos a poner el autor. Elegimos un autor, puede ser dibujo de aves, por ejemplo. Voy a copiar. Ponemos dibujo de aves. Le vamos a poner aquí porque queremos ver el enlace, ¿ya? Dice España, Paramount 2015. Año 2015, ciudad
Vamos a poner España porque no sabemos de qué ciudad es. Territorial, páramo, y la URL es importante porque ustedes van a de repente trabajar con algún libro digital. Vamos el enlace permanente, copiamos y pegamos y aceptar. Está listo. Entonces, ustedes van al contenido y, no sé, por ejemplo, pueden poner aquí, aquí. Vamos a insertar una cita. Insertar cita y ustedes eligen cuál de la cita. Yo creo que puse este, Varela Juan, fue el último. Y ahí está. En MLA, ¿ya? Aquí ustedes eligen el estilo, en MLA. Ya se insertó la cita aquí. Ahora quiero insertar otra cita. Voy a citar a Jesús Félez. Y ahí se inserta en MLA solamente con apellido del autor. ¿Ok? Y si quiero generar, voy al final de la hoja y elijo generar la referencia bibliográfica. Y acá me entrega todos los apellidos que yo ingresé, todas las citas que yo ingresé. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces veamos cuántos tengo aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y si ustedes ingresan 30, aquí va a aparecer 30 y automáticamente se los va a ordenar alfabéticamente. Esto es en MLA. Ahora, nosotros cambiamos a APA, se cambió. Ya tiene aquí la fecha, por ejemplo. Y acá también, ya no es Varela solo, sino que le agregó la fecha. Y aquí también le agregó la fecha. ¿Ya? Ustedes solo eligen en qué formato quieren trabajar. Chicago, APA. Y el que a nosotros nos interesa, obviamente, es APA, porque Duoc así lo exige. ¿Qué les pareció? ¿Se acordaban de eso? ¿Quiénes habían estado en las primeras sesiones? Abran sus Word para que podamos ir practicando. Hugo, dime. Yo, justo para esa clase, parece que falté, señorita, así que después la voy a ver detalladamente cuando suba a los canales de YouTube. Perfecto. Sí, esa es la idea. Que puedas ejercitar el contenido. Ahora, chiquillos, entonces vamos a hacer una ejercitación bien breve con este formato. Les voy a mandar, ¿cierto? No sé si ya les llegó. Pueden revisar en sus correos el material del día de hoy. Se los voy a enviar en Word para que lo puedan editar. Ahí está, revisen por favor. Voy a compartir por acá el archivo, porque lo tengo en PDF. Este es el archivo que yo les acabo de enviar. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de ver, ¿cierto? Para quienes no conocían cómo poder citar en el Word. Hoy se puso muy lento mi internet, chiquillos. Está como día sábado. Ahí está. Ahí sí. Este es el documento que les mandé a sus archivos de correo, donde les voy a pedir que realicen una cita APA buscando diversas fuentes bibliográficas, como por ejemplo textos, videos, música, artículos de revistas electrónicas e imágenes en base a los siguientes temas, ¿ya? Entonces, ustedes les voy a pedir que por favor trabajen para poder sacar la fuente, ocupen la biblioteca de Duoc y ocupen el Google Escolar o Google Académico también lo pueden encontrar.
Entonces acá yo les presento los temas. Por ejemplo, el tema número 1 es el de construcciones sustentables, la revolución desde la ecología. Y acá necesito que coloquen la referencia y aquí necesito que coloquen el fragmento, ¿cierto? Que va a funcionar como cita en el texto, ¿ya? Es decir, lo que yo coloco entre comillas, lo que yo voy a sacar como cortar y pegar, va acá en cita del texto y acá en referencia bibliográfica colocan, ¿cierto?, el texto citado. El segundo tema es energías renovables, el impacto medioambiental del siglo XXI, lo mismo, colocan la referencia del texto y acá colocan, ¿cierto?, la cita, es decir, lo que va entre comillas de ese texto. Acá tengo el siguiente tema, diccionario esencial de la lengua española. Tengo el Bauhaus en Chile como tema. Tengo el hormigón. Tengo elementos de seguridad en una obra de construcción. Tengo también por acá los autos eléctricos, reconciliación con el medio ambiente, la entrevista laboral en pandemia, currículum infográfico, la nueva carta de presentación laboral y construcciones antisísmicas en Chile. Traté de que fuesen temas súper diversos, de forma de que ustedes pudiesen hacer el ejercicio con distintos temas, obviamente como en la biblioteca de Duoc y en el Google académico aparece mucha diversidad de muchos temas, entonces por eso traté de que fueran lo más diversos posibles para que ustedes pudiesen buscar la información. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entiende? Entonces, lo que les voy a pedir es que por favor hagan esta ejercitación y que por favor me la puedan enviar a mi correo, de forma que la próxima clase podamos hacer la retroalimentación y lo podamos revisar. Igual como lo hicieron con los informes de tesina para quienes me lo enviaron, ¿cierto? Y por lo tanto poder hacer la retroalimentación durante la próxima sesión. ¿Les parece? Pero la idea es que por favor lo hagan para que podamos ejercitar y ver qué está bien y qué está mal. ¿Ya? Sí, porque nos quedan súper pocos minutos para poder terminar. Esta clase se hace súper corta, chiquillos. Por lo tanto, para que lo puedan buscar con calma y de acuerdo a los contenidos que hemos visto el día de hoy, ustedes lo puedan, ¿cierto?, desarrollar. Lo que les voy a enviar de forma particular, como esto tiene harto que ver de cómo poder tomar nota respecto de cómo poder citar, les voy a mandar la presentación de hoy día. ¿Les parece? Para Sí, que profe. la puedan tener. Alejandro Elia, la Diana Arenas. No, no me aparece tu correo, Diana. Mándamelo, por favor, querida. Estrella. No, se los voy a enviar con calma mejor, chiquillos. Mándenme sus correos porque hay algunos que acá no me aparecen. Hay algunos que me rebotan. No sé por qué razón me envía ese mensaje al correo hoy día. Dice DNS. Mándenme sus correos por el chat. Eso mejor. Así me aseguro de que esa es su dirección de correo en particular. Y no vaya a rebotar. Aquí tengo el de Alejandro. Hugo. Estrella, el tuyo no lo tengo. A ver, acá tengo. Es estr.avila@docuc.cl. ¿Está bien esa, Estrella, o no?
Estrella no me debe estar escuchando mucho porque está en el dentista hoy día. Ahí está. Revisen por favor, chiquillos, y me confirman de que haya llegado correctamente la información a sus correos. ¿Pueden revisar? La idea es que cuando ustedes coloquen ahí, ¿cierto?, la referencia y la cita, ojalá colóquenla en otro color para que se pueda diferenciar, ¿cierto?, la una de la otra, del elemento que obviamente ahí van a colocar. ¿Ya? Ah, perfecto. Gracias, Diana. Súper. Ya, chiquillos, entonces queda pendiente esta ejercitación para que la revisemos la próxima clase y podamos hacer el cierre. Me gustaría saber de todas las cosas que hemos aprendido el día de hoy, chiquillos, ¿qué hemos aprendido en particular el día de hoy? Ahí está. Ah, estaba bien entonces el correo de la estrella. Súper bien. Ya. Diana, cuéntame, ¿qué has aprendido el día de hoy? Estas clases han sido súper provechosas, chiquillos, porque, como les digo, tienen mucha relación con el contenido que ustedes ya han comenzado a trabajar en el portafolio. Tienen como poquito tiempo para poder presentar, ¿cierto? Así que es súper importante los aprendizajes que están obteniendo. Colocar recuperación, muy bien, Diana. Ya, ¿cómo citar respetando las normas APA? Bien, Alejandro. Hugo, Profe, yo aprendí que existe la norma APA, ¿qué cosa, perdón? que existe una normativa, la APA, que como falta esa clase no tenía idea que todo eso estaba regido y que teníamos que ocupar de esa forma. Bien, Entonces, me falta, como lo había dicho anteriormente, interiorizarme más con eso, pero también por lo mismo que habían dicho mis compañeros anteriormente, lo de la recuperación, ajá, el glosario que dijo al principio bien, y todo eso. perfecto. En la investigación. Perfecto. ¿Algo más? Es súper importante entonces, chiquillos, que analicen el PPT que les mandé. En realidad se los mandé en PDF para que se pueda ver, por ejemplo, si lo quieren ver desde el celular, en caso de que no tengan el Office. Y por lo tanto, ¿cierto? El archivo también está en Word para que lo puedan ir completando. Pero por favor, chiquillos, dense el tiempo de poder completar la información y me la envían para que la podamos retroalimentar la próxima clase. ¿Ya? La idea es que se tomen un tiempito, unos 15, 20 minutos, buscan la información. Recuerden, por favor, que la información sea desde fuentes confiables. Ocupar la biblioteca de UdoQC o, en su efecto, ocupar, ¿cierto?, el Google académico o Google escolar, también como aparece en el buscador. ¿Ya, chiquillos? Chiquillos, un abrazo gigante, les agradezco un montón todas las dudas y consultas que han presentado el día de hoy, porque de esa forma también vamos avanzando y vamos clarificando un poquito, como les decía, esta nebulosa en la que se presenta el portafolio de título el día de hoy. La idea es que podamos ir clarificando todas las dudas que ustedes tengan y por lo tanto solucionando todas aquellas interrogantes que ustedes van presentando. Chiquillos, un abrazo gigante, que les vaya muy bien, espero que tengan un buen fin de semana, descansen y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, Diana, Alejandro, Estrella, Hugo, que les vaya muy bien. Gracias, profe, por la clase. Gracias a usted, un abrazo gigante, nos vemos.